¿Qué impulsa a un alma a buscar el aislamiento bajo el sol más cruel? Para la mujer de Sicar, no fue una elección, sino una sentencia silenciosa, cumplida por ella misma cada día. El polvo del camino que conducía al pozo de Jacob se levantó y se aferró a su piel, un castigo físico que reflejaba la vergüenza que se aferraba a su alma. Cada paso hacia ese lugar ancestral era una zambullida en una soledad autoimpuesta. Vivía en una tierra de esperanzas fracturadas, Samaria, un pueblo que se aferraba a una herencia de fe que los judíos, sus vecinos del sur, consideraban corrupta, pero su propia fractura fue más profunda y más personal. No era la de un pueblo, sino la de una vida destrozada, marcada por 5 hombres que la habían llamado esposa y al final la habían abandonado, y un sexto que ahora compartía su cama sin darle su nombre. La hora sexta, el mediodía, era para todos los demás un momento de retiro, de huida del calor implacable que castigaba la tierra. Para ella, sin embargo, fue el único momento de paz posible. Era su refugio en el desierto del día, la hora en que las demás mujeres del pueblo, cuyas vidas seguían el curso aprobado por la comunidad, ya habían cumplido con sus deberes matutinos. Podía sentir, incluso en su ausencia, las miradas que la desnudaban, los susurros que describían sus fracasos. El cántaro de barro que llevaba en el hombro pesaba, pero el peso del desprecio pesaba infinitamente más. Ir al pozo al mediodía no era solo para buscar agua. Fue un acto de supervivencia espiritual, una manera de evitar la congregación de jueces que se formaba alrededor del manantial en las horas más frescas de la mañana y la tarde, asegurando que su sed física fuera saciada sin que su alma fuera herida más. Ese día, sin embargo, la rutina de su soledad se rompió. Mientras se acercaba al contorno de piedra del pozo, sus ojos, entrecerrados por la luz, distinguieron una forma humana sentada cerca del borde. Su corazón dio un vuelco y el miedo inicial dio paso a una confusión aún más profunda. Él no era un samaritano. Los flecos de su manto, el estilo de su vestimenta y el aura de alguien que acababa de regresar de un largo viaje por Judea lo delataban. Un judío, allí, en el corazón de Samaria, en el refugio de una mujer marginada, un hombre judío esperaba bajo el sol del mediodía. La enemistad entre sus pueblos era antigua, una herida abierta de orgullo teológico y de disputas históricas. Un judío ni siquiera bebería del mismo recipiente que un samaritano. Su presencia allí no solo era inusual, fue una violación, una imposibilidad que desafiaba el orden social y religioso que gobernaba sus vidas. Él permaneció en silencio mientras ella se acercaba vacilante. La jarra ahora parecía una excusa endeble para su presencia. Sus instintos le gritaban que se diera la vuelta, que huyera de aquella inexplicable situación. Cada paso hacia ello era un paso sobre un abismo cultural. Ella esperaba desprecio, silencio acusatorio o, en el mejor de los casos, indiferencia. En cambio, el hombre levantó la vista. Su expresión no era de juicio, sino de profundo y sereno cansancio. Y entonces habló, y su voz, clara y sin vacilaciones, rompió el silencio opresivo. «Dame algo de beber». La frase era simple, una petición nacida de la necesidad humana, pero el impacto en ella fue cataclísmico. Él no solo le habló a ella, una mujer samaritana, sino que se puso en una posición de vulnerabilidad, pidiéndole compartir su cántaro de agua, un acto que lo haría inmundo a los ojos de su propio pueblo. Su sorpresa inicial se solidificó en un muro de sarcasmo defensivo. Ella se estabilizó, con el cántaro todavía sobre su hombro, y lo miró, ya no con miedo, sino con la audacia de quien no tiene nada que perder. «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí, que soy una mujer samaritana, de beber?» Las palabras salieron agudas, un recordatorio de las reglas que había roto, un intento de restaurar el orden en un mundo que, aunque
La rechazaba. Era el único que conocía. Ella estaba usando la enemistad de su pueblo como escudo, señalando lo absurdo de la situación para protegerse de la extrañeza del momento. Jesús, sin embargo, no se dejó intimidar por la barrera que ella intentó reconstruir. Él miró a través de su defensa y respondió no a su pregunta, sino a la sed más profunda de su alma, introduciendo un misterio. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él, y Él te daría agua viva. Medusa. La expresión flotaba en el aire seco del mediodía, intrigante e incomprensible. Para una mujer cuya vida giraba en torno a un pozo de agua estancada, la idea de agua que vivía era una contradicción. Su mente, forjada en los aspectos prácticos y las dificultades de la vida, buscaba una explicación literal. ¿Podría ser una fuente secreta? ¿Un manantial que brotaba incesantemente, desconocido para los demás? El cansancio de la rutina diaria, la peregrinación de la vergüenza hacia ese pozo, regresaron a él en un suspiro de añoranza. «Señor», dijo, y la ironía ahora fue reemplazada por una pizca de esperanza desesperada. «Dame esa agua para que no tenga sed y tenga que venir aquí a sacarla». Fue entonces, al ver que la puerta de su corazón se abría una rendija con un deseo, aunque terrenal, que Jesús trasladó la conversación de la metáfora a la realidad de su herida. Con una calma que era a la vez dulce y penetrante, dijo, «Ve, llama a tu marido y ven acá». Su petición la golpeó con la fuerza de un golpe físico. El aire parecía hacerse más denso y el zumbido en sus oídos fue reemplazado por un silencio resonante. Con una sola frase, había atravesado todas sus defensas y tocado el epicentro de su vergüenza. «Llama a tu marido». ¿Qué marido? ¿Que no reconoció la ley? ¿O alguno de los 5 que la memoria y el desprecio de la ciudad no le permitieron olvidar? Sus labios se secaron, y la respuesta que dio fue lo más cercano a la verdad que su humillación le permitió. «No tengo marido». Las palabras salieron apenas audibles, una confesión forzada que ella imaginó que sería el final de la conversación. Pero su reacción no fue de sorpresa ni de acusación. Él simplemente la miró con la misma serenidad y dijo, «Bien has dicho, no tengo marido, pues 5 has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad». Él no la expuso, él la vio. La manera en que él hablaba no tenía el peso de la condenación que ella conocía también, sino el ligero toque de verdad expresado con compasión. Él lo sabía. Esta extranjera, esta judía, conocía la cifra exacta de sus fracasos, la arquitectura de su vida rota, el secreto que la empujó hacia el sol del mediodía. En ese momento, el hombre que tenía frente a él dejó de ser un viajero sediento o un transgresor de las normas sociales. La capacidad de mirar dentro de ella y nombrar sus heridas más ocultas sin una chispa de desprecio solo podía pertenecer a alguien que hablaba por Dios. Su mente, liberada del pánico de la exposición, saltó. La barrera del sarcasmo se disolvió por completo y fue sustituida por un asombro reverente. Al mirarlo, ya no vio a un judío, sino un poder que la desnudó y, sin embargo, la cubría. «Señor», su voz cambió, «veo que eres profeta». Al reconocerlo como profeta, una nueva urgencia se apoderó de ella, una que trascendió su propia historia de dolor. Si estaba ante un hombre de Dios, entonces esta era su oportunidad de hacer la pregunta que definía la existencia de su pueblo, la herida teológica que los separaba de los judíos. Su dolor personal dio paso a la angustia colectiva. Señaló hacia el horizonte donde se alzaba el monte Gerizim, el lugar sagrado de sus antepasados. «Nuestros padres adoraron en este monte», declaró con la voz cargada por el peso de generaciones de fe cuestionada. «Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar».
No era una simple cuestión de geografía. Fue una súplica de validación, una pregunta sobre quién poseía el verdadero linaje de la fe. Ella pedía a ese profeta que juzgara la causa de todo un pueblo, que supiera si su culto y por extensión sus propias vidas tenían algún valor a los ojos del cielo. Jesús la miró y su respuesta no se inclinó hacia ninguno de los dos lados del antiguo debate. En lugar de eso, lo demolió por completo. Su voz no tenía el tono de un juez que elige a un vencedor, sino de un rey que declara un nuevo reino. Mujer, créeme, la hora viene, dijo, y la solemnidad de sus palabras atrajo su atención, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La declaración fue radical y desmanteló las bases de la religión que conocían tanto judíos como samaritanos. Estaba anunciando el fin del culto confinado a un lugar físico y luego reveló lo que lo reemplazaría. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca, aunque le adoren. La adoración, reveló, no era un destino, sino una condición del corazón, accesible a cualquier persona, en cualquier lugar. La mente de la mujer estaba dando vueltas. Ese hombre había invalidado el fundamento mismo de la disputa religiosa que definía a su pueblo. Si el culto ya no se refería a un lugar, sino a una condición interior, entonces la verdad era mucho más grande y más misteriosa de lo que ella jamás había imaginado. Ante tan vasta revelación, su comprensión buscó el único ancla de esperanza que le quedaba, la promesa que de algún modo unía la fe de judíos y samaritanos, la venida del Mesías. Fue el punto final de todas las cuestiones teológicas, el clarificador prometido. Con una convicción que brotaba de lo más profundo de la tradición de su pueblo, declaró: «Sé que viene el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos lo declarará todo». Fue una declaración de fe en el futuro, una forma de decir que aunque no podía entenderlo todo ahora, confiaba que el ungido de Dios traería la máxima claridad. Ella había puesto su esperanza en un tiempo futuro, en una figura aún por venir. Lo que ella no podía prever era que su declaración de fe sería la invitación a la revelación más directa y poderosa de todas. Jesús ya no la miraba como una maestra que explicaba una doctrina, sino como la encarnación misma de la verdad que ella buscaba. El momento pareció suspenderse en el tiempo. El sol, el pozo, la historia del dolor y el debate teológico convergió en ese momento singular. Luego, con una sencillez que llevaba el peso de la eternidad, respondió a su esperanza futura con su presencia inmediata. «Yo soy», dijo, y las dos palabras resonaron no solo como una confirmación, sino como una declaración divina: «El que te habla». El Mesías no era una figura lejana en el tiempo. Allí estaba Él, el cumplimiento de la profecía, sentado frente a ella. Por un instante, el tiempo se detuvo. La revelación «Yo soy» no fue un simple dato, sino una fuerza que se estrelló contra su alma, reordenando todo lo que era y todo lo que creía. El hombre que tenía delante ya no era un profeta que hablaba acerca de Dios. Él era la presencia de Dios hablándole. En ese momento, el peso de sus 5 maridos, la vergüenza de su vida presente, el calor del sol y la sed en su garganta se volvieron insignificantes, como polvo arrastrado por un viento poderoso. Un temor reverente la envolvió, pero era un miedo mezclado con una alegría tan abrumadora que no podía contenerse. En un movimiento irreflexivo pero profundamente simbólico, se dio la vuelta y dejó su jarra de barro en el suelo, junto al pozo. Ese objeto, propósito de su viaje diario, símbolo de su sed física y de su rutina de exclusión, fue abandonado. Ella ya no lo necesitaba porque había encontrado la fuente de agua viva.
Ella no caminaba, ella corrió. La misma mujer que había llegado al pozo para escapar de la mirada de la ciudad, ahora corría de regreso a su corazón, impulsada por una urgencia que superaba cualquier miedo o vergüenza. Las calles vacías del mediodía, que una vez habían sido su escudo, ahora eran solo el camino hacia su misión. Ella irrumpió en la plaza del pueblo, con el rostro enrojecido, no por el calor, sino por el fuego de la revelación. Y el testimonio que salió de sus labios fue la verdad más pura y estremecedora. Ella no dijo, encontré un maestro o escuché una nueva teología. En cambio, gritó a todos los que la escucharan usando su propia vergüenza como prueba. Vengan, vean a un hombre que me dijo todo lo que he hecho. ¿Será este el Cristo? Ella transformó el instrumento de su humillación en la credencial de su mensaje, invitando a la ciudad a mirar a aquel que la vio completamente, y sin embargo, le ofreció su vida. La ciudad de Sicar, acostumbrada al silencio del mediodía, se despertó con un fervor inesperado. La gente salió de sus casas, primero irritada, luego asombrada. La mensajera era la mujer que todos intentaban no ver, la personificación del escándalo comunitario, y sin embargo allí estaba ella, con el rostro descubierto y los ojos brillando con una luz que nadie había visto jamás en ella. La primera reacción fue de escepticismo y burla. Conocían su historia, o creían conocerla, y una proclamación espiritual basada en ella parecía absurda. Sin embargo, la naturaleza de su testimonio era innegable y perturbadora. Me contó todo lo que he hecho. Esta frase resonó en sus mentes. Eran los guardianes secretos de los jueces de sus acciones. La idea de que un extraño, un judío forastero, pudiera tener ese mismo conocimiento era profundamente intrigante. La vergüenza que la marginó se convirtió en la prueba que los atrajo. La curiosidad, una vez encendida, venció al prejuicio. Los murmullos escépticos se convirtieron en discusiones urgentes. Si ella mintiera, sería una locura elaborada. Pero si decía la verdad, entonces algo de inmensa importancia estaba sucediendo en el pozo de Jacob. El suyo no era el testimonio de un santo, sino de un pecador que había sido visto y no destruido. Y esta era una dinámica que ellos no entendían pero anhelaban investigar. Y así sucedió lo imposible. Uno a uno, luego en grupos, los samaritanos de Sicar dejaron sus casas, sus herramientas y su descanso. Formaron una procesión improbable, saliendo de las puertas de la ciudad y caminando bajo el mismo sol que la mujer había enfrentado sola. Ellos, que la habían expulsado, ahora la seguían, atraídos no por la fe, sino por una necesidad irresistible de verificar por sí mismos la fuente de su transformación. Cuando la multitud de Sicar llegó al pozo, encontraron una escena que desafió sus expectativas. Allí estaba la mujer, ya no una fugitiva, sino una centinela silenciosa. Y allí estaba él, el judío, cuya serenidad parecía crear una isla de paz en medio del calor vibrante. En ese mismo momento, sus discípulos regresaban de la ciudad con comida, deteniéndose bruscamente al ver a su maestro, no solo hablando con una mujer samaritana, sino que ahora era el foco de atención de toda una ciudad que se acercaba. La tensión era palpable. Los samaritanos, por su parte, esperaban un agitador o un loco, pero encontraron a un hombre cuya mirada no los midió con desprecio, sino con una extraña compasión. Ellos vinieron a investigar un secreto, pero él los miró como un agricultor mira un campo listo para la cosecha. Movidos por una fuerza que apenas comprendían, le hicieron la petición más transgresora. Le pidieron a él, un judío, que se quedara con ellos. Él aceptó. Durante 2 días, la ciudad de Sicar se convirtió en el dominio de un amo judío. El ritmo de la vida comunitaria se ha alterado.
Las plazas, patios y lugares de reunión, antaño escenario de chismes y comercio, se convirtieron en aulas al aire libre. Allí se sentaron y escucharon. Jesús no hablaba como los escribas o maestros que él conocía, quienes debatían puntos de la ley. Habló del corazón de Dios, de la naturaleza, de su reino, de una misericordia que no hacía distinción entre Gerizim y Jerusalén. Él les explicó el significado de adorar en espíritu y en verdad, y sus palabras fueron como agua para tierra reseca. La curiosidad inicial que los había expulsado de la ciudad comenzó a transformarse en algo mucho más profundo. La semilla plantada por el testimonio frenético de la mujer ahora estaba siendo regada directamente desde la fuente de la palabra. Al final del segundo día, se había producido un cambio fundamental en el corazón de la ciudad. La fe de los samaritanos, que había nacido de la curiosidad generada por el testimonio de la mujer, maduró hasta convertirse en una convicción personal e inquebrantable. Se acercaron a ella, no con el mismo desprecio de antes, sino con una nueva y profunda gratitud, y le dijeron las palabras que fueron el sello de su transformación. «Ya no creemos por lo que dijiste», declararon, y la declaración no fue un reproche, sino una celebración del éxito de su misión, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Su testimonio había sido la chispa, el puente sobre el abismo de la incredulidad. Pero ahora habían cruzado el puente y estaban cara a cara con la verdad misma. Su fe ya no era prestada, fue una posesión forjada en su propia experiencia con las palabras de vida. ¿Y qué declaración hicieron? No lo llamaron simplemente el Mesías de Israel o el profeta que estaban esperando. En un salto de revelación que trascendió fronteras y rivalidades históricas, lo aclamaron como el Salvador del mundo. Esta confesión universal, surgida de los labios de los samaritanos, un pueblo aislado y centrado en su propia herencia, fue un milagro en sí mismo. Ellos, considerados impuros y teológicamente perdidos por los judíos, fueron los primeros como comunidad en comprender el alcance global de la misión de Jesús. El plan divino se reveló en su sorprendente inversión. La verdad más expansiva fue entregada primero a las personas más excluidas, a través del mensajero más improbable. La mujer que fue a buscar agua en soledad para ocultar su vergüenza, se convirtió en el canal para que toda una ciudad bebiera de salvación. Cuando amaneció el tercer día, Jesús se preparó para partir. La noticia de su partida se extendió por toda la ciudad, y los samaritanos se reunieron no para detenerlo, sino para despedirse. Los rostros de la multitud eran los mismos que hace 2 días, pero la luz detrás de sus ojos era completamente nueva. La dureza de la sospecha había desaparecido, sustituida por una serena reverencia y una gratitud que apenas encontraba palabras. No se fue con un milagro espectacular ni con una demostración de poder. Su partida fue tan tranquila y decidida como su llegada. Miró al pueblo, y su mirada era la de un sembrador que, habiendo echado la semilla en buena tierra, confía en su fuerza para crecer. No los dejó huérfanos, pues él mismo les había dado en sus palabras una presencia más íntima y duradera que la física. Después de que él y sus discípulos desaparecieron en el horizonte, un nuevo tipo de silencio cayó sobre Sicar. No era el silencio vacío de la evasión ni el pesado silencio del juicio, sino una quietud plena, llena de contemplación. La gente se miraba en la calle y se reconocían de una manera nueva. Eran copartícipes de un secreto divino, peregrinos que habían encontrado la fuente en su propio patio. La ausencia física de Jesús fue, de hecho, la lección final. Les había enseñado que la verdadera adoración no se limitaba a un solo lugar, y ahora demostraba que la verdadera fe
no se limitaba a una persona física. Necesitaban aprender a beber de la fuente que ahora fluía dentro de su propia comunidad y de sus propios corazones. Su partida fue el comienzo de su vida en espíritu y en verdad. En los días siguientes, la mujer experimentó la más profunda de las transformaciones, la normalidad de la gracia. Se despertaba por la mañana y lo primero que notaba era la ausencia de un viejo peso sobre sus hombros, la ausencia de la vergüenza que durante tanto tiempo había sido su primera compañera al despertar. Los recuerdos de su vida pasada no habían sido borrados, pero habían sido despojados de su poder acusatorio. Él le había contado todo lo que ella había hecho y al traer la oscuridad a la luz, la había sanado, no la había condenado. Su corazón, antaño un desierto de sed y anhelo, ahora contenía un pozo silencioso y constante. Su identidad ya no era la suma de sus fracasos, sino que estaba anclada en un único encuentro que había redefinido todo su ser. Ella era la mujer que había conocido al Mesías, y esa verdad ahora era más real que cualquier error que hubiera cometido. Y luego hizo lo que antes era impensable. En una mañana clara y fresca, tomó su cántaro y se unió al grupo de otras mujeres que se dirigían al pozo de Jacob. Era la hora de la comunión, la hora que ella siempre había evitado como la peste. Cuando llegó, las conversaciones no cesaron. Las miradas que se dirigieron hacia ella no contenían juicio, sino sereno respeto. Una mujer que hasta entonces apenas había reconocido su presencia, la ayudó a levantar la jarra llena. La conversación no era sobre maridos ni escándalos. Se trataba de las palabras que él había pronunciado, de la esperanza que él había encendido. El pozo, antiguo escenario de aislamiento, se había convertido en un altar de memoria compartida. Ella ya no era una paria. Fue testigo primera, hermana de la nueva fe que había brotado de aquella misma tierra. La transformación de Sicar no se limitó a un sentimiento interior, se desbordó a la vida pública de la ciudad. Las antiguas disputas sobre tierras y herencias que habían envenenado las relaciones familiares durante generaciones empezaron a parecer insignificantes. En el mercado, el tono de las negociaciones ha cambiado y la búsqueda de una ventaja injusta ha sido sutilmente reemplazada por un sentido de justicia que antes estaba ausente. La gracia que habían recibido de un Mesías que no los juzgaba se convirtió en el nuevo estándar con el que medían sus propias acciones. La pregunta en una disputa ya no era ¿qué me permite la ley exigir?, sino más bien ¿qué misericordia exige de mí la verdad que hemos recibido? La adoración en espíritu y en verdad no sucedía en una montaña distante, sino en las transacciones diarias, en el perdón concedido y en las manos que se extendían para ayudar al prójimo. La identidad religiosa de la ciudad también comenzó a experimentar una profunda reorientación. El monte Gerizim todavía se alzaba en el horizonte, símbolo de su herencia, pero su significado había cambiado. Ya no era visto como el único lugar donde el cielo tocaba la tierra, sino como un monumento conmemorativo del Dios que había descendido a su encuentro en un lugar común y corriente como un pozo. Su fe estaba siendo transferida sutilmente de un lugar a una persona. Por la noche se reunían en los patios y en las casas, no para debatir los detalles de su ley, sino para compartir recuerdos de las palabras de Jesús, para fortalecerse unos a otros en la revelación que habían recibido. Sin saberlo, estaban formando una de las primeras comunidades de fe del nuevo pacto, unidas no por piedras y rituales, sino por una experiencia directa con el Salvador del mundo. Para los discípulos que regresaban con provisiones, la escena junto al pozo fue fuente de profundo asombro y confusión. Habían dejado atrás a su maestro cansado del viaje y ahora lo encontraron en una conversación íntima con una mujer.
lo que habría sido inusual para un rabino. Pero esta era una mujer samaritana, miembro de un pueblo al que les habían enseñado a despreciar como inmundo e idólatra. Sus mentes, entrenadas en las rígidas separaciones de la ley y la tradición, no podían procesar la imagen. Cada uno de ellos se preguntaba en silencio por qué él transgrediría tantas barreras sociales y religiosas, pero el respeto y el temor que tenían por él eran tan grandes que nadie se atrevió a expresar la pregunta en voz alta. Vieron un acto de contaminación. Jesús vio un acto de comunión. Estaban presenciando el Evangelio en acción, pero sus categorías mentales aún eran demasiado pequeñas para contenerlo. Su confusión se profundizó cuando le ofrecieron comida y él se negó, hablando de un alimento que ellos no conocían. Mientras se preguntaban si alguien le habría traído comida en su ausencia, Jesús desvió su mirada. No señaló el pan que llevaban, sino la multitud de samaritanos que empezaba a fluir hacia ellos desde Sicar, un río de almas curiosas. «Alzad vuestros ojos», ordenó, «y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega». En ese momento se enfrentaron a la miopía de su propia visión espiritual. Estaban preocupados por el tiempo de la cosecha agrícola y del alimento físico, mientras el Mesías estaba inaugurando una cosecha de almas en un campo que ellos consideraban estéril. La fe inmediata de los samaritanos se convirtió en una lección silenciosa y poderosa para ellos, una visión de que el reino que proclamaban era para el mundo, no solo para las ovejas perdidas de Israel. El encuentro en Sicar no fue un fuego que ardió intensamente durante 2 días y luego se apagó. Fue la plantación deliberada de una semilla en un suelo que nadie más se molestó en cultivar. En los años posteriores a la partida de Jesús, la historia del encuentro junto al pozo se convirtió en una tradición sagrada en esa región. Se contaba junto al fuego, se enseñaba a los niños, un memorial de que el Mesías, el Salvador del mundo, había caminado por sus calles y compartido su hospitalidad. La mujer, cuyo nombre personal se ha perdido en la historia, se convirtió en una figura central en su nueva identidad espiritual, un ejemplo viviente del poder de la gracia sobre la vergüenza. La visita de Jesús preparó los corazones de aquella comunidad, creando una expectativa y una comprensión que los distinguía del resto de las personas. El suelo de Samaria, que una vez se consideraba espiritualmente estéril, ahora estaba siendo preparado silenciosamente para una futura cosecha. Años más tarde, después de la muerte y resurrección de Cristo, la persecución en Jerusalén dispersó a los creyentes por toda Judea y Samaria. Fue entonces cuando un evangelista llamado Felipe descendió a un pueblo samaritano y comenzó a predicar acerca de Jesús. No se encontró con un pueblo hostil ni ignorante. Encontró un campo preparado, un pueblo cuyas tradiciones orales ya contenían la semilla de la verdad, la noticia de que el mismo Jesús, que sus padres habían agasajado, era el Señor resucitado. No les parecía una fábula extranjera, sino el clímax de su propia historia. La gran alegría y la fe inmediata que Felipe encontró allí fueron prueba de su trabajo anterior. Se estaba cumpliendo la palabra que Jesús había dicho a sus discípulos en aquel mismo lugar. Otros habían trabajado y ahora ellos entraban en la obra para cosechar. Jesús mismo había sido el sembrador original en Samaria. Hay que entender la naturaleza de la vergüenza para comprender la profundidad de lo que ocurrió ese día. La vergüenza no es simplemente arrepentimiento por un mal hecho. Es la creencia destructiva de que el error se ha convertido en la totalidad de nuestro ser. Es un arma espiritual diseñada para aislar, para empujar a un alma a la soledad, convenciéndola de su propia indignidad. La comunidad de Sicar, al excluir a las mujeres, se convirtió, sin saberlo, en una herramienta de este aislamiento.
Su juicio forjó los barrotes de su prisión, y el sol del mediodía fue el patio solitario donde cumplió su sentencia diaria. La vergüenza le susurró que ella era la suma de sus relaciones fallidas, un recipiente roto e inútil, y el silencio de sus vecinos gritó en acuerdo. Su pecado no condujo a la corrección, sino a la exclusión. En este escenario, la gracia divina, con precisión quirúrgica. La primera acción de la gracia fue invadir el territorio de la vergüenza. Jesús fue al pozo en el momento mismo de su exilio. La segunda fue romper el silencio que alimenta la vergüenza, iniciando la conversación. Y el tercero, el más poderoso, era sacar a la luz el secreto vergonzoso, no para condenar, sino para sanar. Al decir, me dijo todo lo que he hecho, la mujer estaba describiendo el momento en que la luz de la gracia desterró las sombras. La gracia no pretende que la oscuridad no exista. Ella lo expone y lo redime. Lo que fue la fuente de su mayor dolor se convirtió en el puente hacia su mayor revelación. Así, Dios demostró que la religiosidad humana utiliza el pecado para rechazar, mientras que la gracia divina utiliza el pecado como punto de contacto para la restauración. Las Escrituras registran que tenía que pasar por Samaria. Esta frase, que parece una mera nota geográfica, es en realidad una declaración de soberanía divina. Había otras rutas, rutas más largas, sí, pero que a menudo eran utilizadas por judíos devotos que deseaban evitar la contaminación de pisar suelo samaritano. Por lo tanto, la necesidad no era una cuestión de conveniencia o de mapa. Fue un imperativo del cielo, un compromiso en la agenda eterna de Dios. Había un alma específica, en una ciudad específica, en un momento específico, cuya sed había llegado al punto que solo el agua viva podía saciarla. El cansancio de Jesús, que lo llevó a sentarse junto al pozo, no fue una casualidad, sino el arreglo perfecto para que estuviera en el lugar exacto cuando la mujer llegara. Todo el viaje estuvo orquestado en torno a este encuentro. En este punto, la soberanía de Dios y la realidad humana se cruzaron de manera sorprendente. A un lado venía Jesús, movido por un propósito divino que sus propios discípulos no entendían. Al otro lado vino la mujer, impulsada por su sed, su vergüenza y su rutina de exclusión. Para ella, fue solo otro día de carga y calor. Ella no sabía que caminaba hacia el encuentro más importante de su vida, que su camino de dolor estaba a punto de chocar con el camino de la gracia. Dios, en su misterio, no había causado su pecado, sino que había utilizado las dolorosas consecuencias de ese pecado, su aislamiento, su reputación, su visita al pozo al mediodía, como coordenadas precisas para su rescate. El pozo de Jacob se convirtió así en el punto de intersección entre el plan eterno de Dios y la necesidad temporal herida. El poder del testimonio de la mujer no residía en su capacidad teológica ni en su posición social, pues no poseía ninguna de las dos. Su fuerza provenía de su brutal honestidad y su vulnerabilidad. Ella no presentó un argumento sobre la identidad del Mesías. Ella se presentó como prueba. La frase, me dijo todo lo que hice, fue una confesión pública de su vida de pecado, ahora transformada en una credencial de autoridad. Al exponer abiertamente la misma herida que la comunidad utilizó para definirla, desarmó a sus críticos. Nadie podía discutir el cambio radical que vieron en ella, la transición de una paria solitaria a una heraldo intrépida. El testimonio más poderoso no nace de la perfección, sino de la transformación. Dios usó su historia rota para que cuando se anunciara el mensaje de redención, nadie pudiera atribuir poder al mensajero, sino solo a Dios. Su testimonio funcionó como una llave, no como una caja fuerte. No contenía toda la verdad, pero abrió
puerta para que otros pudieran encontrarla. Su invitación, venid y ved, no exigía una fe ciega, sino que promovía la investigación personal. Ella no les pidió que le creyeran, sino que lo verificaran por sí mismos. Esta es la naturaleza de un testimonio genuino. No apunta a uno mismo, sino a Cristo. El éxito final de su evangelización se midió en el momento en que los habitantes del pueblo dijeron que ya no creían por lo que ella decía, sino porque ellos mismos lo habían oído. Se había convertido en un puente, y una vez que la gente lo cruzó y llegó a su destino, el puente había cumplido su propósito. La salvación de una ciudad entera no comenzó con un sermón, sino con el relato transparente de una sola vida transformada. La revelación de que la verdadera adoración ya no estaría ligada a un lugar físico fue, para los samaritanos, la lección más radical. Toda su identidad religiosa, la base misma de su disputa con los judíos, estaba anclada en la santidad del monte Gerizim. La montaña era el pilar de su fe, el lugar donde creían que Dios se manifestaba de una manera única. La declaración de Jesús de que había llegado la hora cuando el Padre no sería adorado en este monte ni en Jerusalén fue un golpe aplastante para esta estructura. De un solo golpe eliminó el fundamento geográfico de su religión. Esto los dejó, al principio, en un vacío espiritual. Si Dios no estuviera confinado en su lugar santo, ¿dónde podría encontrarse entonces? Para encontrar la verdadera adoración, primero tuvieron que perder la dirección física de Dios. Comenzaron a comprender en aquellos días con Él y en los años que siguieron lo que significaba adorar en espíritu y en verdad. Adorar en espíritu significaba que el nuevo templo era el propio corazón humano, vivificado por el Espíritu de Dios. La adoración ya no era una peregrinación exterior, sino una actitud interior de reverencia, gratitud y sumisión que podían llevar al mercado, al campo y a sus hogares. Adorar significaba que esta actitud interior debía basarse en la realidad de quién era Dios en Cristo. No una deidad tribal confinada en una montaña, sino el Padre de todos, el Salvador del mundo. Vidas transformadas, honestidad en los negocios, perdón entre vecinos. Estas se convirtieron en las nuevas liturgias. La ciudad entera estaba aprendiendo a ser un templo y sus vidas rectas el verdadero sacrificio. La historia no registra el nombre de la esposa de Sicar. Ella permanece para siempre anónima, identificada no por su nombre sino por su condición. Samaritana, pecadora, mujer sedienta, y es precisamente en este anonimato donde reside su poder universal. Ella se convierte en un arquetipo para cada alma que alguna vez se ha sentido definida por sus fracasos, para cada corazón que alguna vez ha intentado saciar una sed infinita con fuentes finitas. Dios eligió a una mujer anónima para recibir la más clara autorrevelación de su Hijo y convertirse en la evangelista de una ciudad. Dejó en el anonimato para que cuando veamos su historia no nos centremos en su identidad, sino en la identidad de aquel que la encontró. Ella es un vaso de barro, dejado sin adornos para que la excelencia del poder del agua viva que contenía fuera atribuida solo a Dios. Así, el encuentro junto a un pozo al mediodía resuena a través de la eternidad como testimonio de la naturaleza de Dios. Él es un Dios que tiene citas divinamente necesarias en los lugares más improbables. Él es un Dios cuya gracia no se ve obstaculizada por barreras raciales, sociales o morales. La historia comienza con la sed de agua de una mujer y la sed de obediencia al Padre de Jesús, y termina con la sed de salvación de toda una ciudad saciada. El pozo de Jacob es un símbolo de que la necesidad humana más profunda y la provisión soberana de Dios pueden satisfacerse
en el momento más ordinario del día. Y la pregunta que flota en el aire para todos los que escuchan esta historia sigue siendo la misma. ¿De qué estamos tratando de beber?